Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y estamos en su sección favorita, Revolución Facho Pobre. Y este directo, se los anticipo, va a ser el mejor directo del año porque estoy con la gran Vanessa Kaiser, @VanessaKaiser22, su canal. El canal se llama Esfera Pública. Pueden meterse, suscribirse. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, Crypto y tú. Y tenemos aquí otros dos comensales que son realmente muy interesantes para todo tipo de público. El gran Gonzalo La Carrera. ¿Quién no conoce a Gonzalo La Carrera? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Crypto? ¿Cómo estás, Vanessa? Te quiero felicitar por todos tus comentarios en Esfera Pública. Si usted no está viendo este programa, lo vamos a repetir varias veces hoy día. Usted tiene que inscribirse en Esfera Pública porque ahí están los mejores comentarios, son los que vale la pena escuchar y los que quedan. Así que el canal de Vanessa, Esfera Pública en YouTube. Así es. Y bueno, estamos también con un invitado muy interesante el día de hoy, Emiliano García. ¿Cómo estás? Asesor, abogado, trabaja en la Fundación Jaime Guzmán, está encargado por ahí de la acusación contra Hugo Gutiérrez, así que un superhéroe ante mis ojos. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con usted y poder conversar de tantas cosas que están pasando hoy día y sobre todo, bueno, lo que me quieran preguntar respecto al requerimiento que estoy llevando adelante junto con un equipo y, por cierto, también algunas cosas de mi vida que quizás puedan ser de interés dado el nombre del programa. Mira que bien, ahí está gente diciendo que se está suscribiendo al canal de Vanessa. Suscrito, ponen ahí. El canal de Esfera Pública. Muchas gracias. Oye, Emiliano, es un interés general de nosotros primero saber quién es Emiliano García, de dónde viene Emiliano García, ¿por qué eres facho pobre? Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, la verdad, yo nací, crecí, estudié y vivía en La Pintana hasta hace muy poco. Yo creo que de todas las cosas, digamos, por las que me pueden asociar a facho pobre, en primer lugar, nací probablemente en una de las comunas más pobres de Chile y sin duda la penúltima o la última comuna con peor calidad de vida. Estudié en un colegio de La Pintana, salí de un colegio de Puente Alto, que limita con en el límite de La Pintana con Puente Alto. Y la verdad siempre he tenido esa idea, digamos, la idea de que uno podría decir de derecha, desde que tengo memoria, porque, bueno, vengo de una familia muy de derecha, principalmente por mis abuelos que eran pinochetistas. Bueno, mi papá también es pinochetista, mi mamá también. Y yo creo que hay una cuestión ahí. Yo le podría decir, mi familia es de derecha, pinochetista, pero por una cuestión también de vivencia personal. Mi abuelo, los papás de mi papá, vivieron en un campamento en La Granja, el campamento 29 de noviembre, que era un campamento que estaba tomado por algunos sectores de izquierda. Mi abuelo se convirtió en dirigente de ese campamento para poder, digamos, darle comida a su familia. En el año 73 se hizo dirigente de la Junta de Abastecimiento de Precios, a pesar de que no era de izquierda, al contrario. Pero era la única forma que tenía de tener acceso, digamos, a los alimentos. Y de hecho, hay una anécdota que es muy notable, que de hecho me interesaría mucho que algún historiador, si es que lo está escuchando o alguien, lo pudiese investigar, lo que se llamaban los tribunales populares dentro de la Unidad Popular. Mi abuelo fue condenado por un tribunal popular en el año 73, 11 días antes del golpe, porque lo descubrieron que en el campamento que ellos vivían, que era un campamento de 500 familias, él, como era dirigente, digamos, de la Junta de Abastecimiento de Precios, era el encargado de repartir el alimento, ¿ya? Y donde tenían que poner, por ejemplo, 50 pollos que tenían que repartirse entre 500 familias, mi abuelo le arreglaba los números. Entonces, en vez de 50, decía 500, por ejemplo. Y cuando lo descubrieron, que fue, como les decía, un poco antes del golpe militar, lo condenaron a un tribunal popular, que nunca se llevó a cabo la ejecución, ni hubo sentencia, ni tampoco hubo juicio, porque fue el golpe de Estado, el golpe militar, pero existía el mecanismo. Y bueno, esa historia, digamos, por un lado, luego de vivir en el campamento, el gobierno militar le dio a mi familia, o sea, a mis abuelos, les dio casa en La Pintana, y yo creo que eso es algo que nunca olvidaron, porque al final del día
bueno, esto me lo cuenta mi papá también, imagínese un niño de 11 años, que era la edad que tenía mi papá en ese tiempo, tener que levantarse a las 3 de la mañana con mi abuela, acompañarla a hacer una fila, para poder alcanzar dos panes, digamos, un cuarto de aceite y un par de cosas más. Tiene que haber sido muy traumante y muy fuerte. Y por cierto que mi abuelo siempre se manifestaron, digamos, cercanos a esa idea, y hasta el día de hoy, bueno, mis abuelos ya no están, pero esa herencia quedó, y las historias quedan y las historias marcan mucho, y yo creo que eso fue algo que me influyó mucho a mí, por lo menos en lo personal. Por supuesto, yo después tuve la ventaja de poder estudiar, porque mis abuelos llegaron hasta cuarto básico, pero yo tuve la ventaja de estudiar la enseñanza media, después la universidad, casualmente en una universidad donde mi abuelo fue guardia, digamos, el año 74, la Universidad Católica, y la verdad es que ahí es donde nosotros, digamos, bueno, yo personalmente pude ya no solo coincidir, digamos, históricamente en estas ideas con toda la historia, digamos, de mi familia y lo que yo haya podido entender, sino que ya formarme mucho mejor y ya adquirir muchos mejores argumentos y cada vez perfeccionar mucho más esas ideas que hacen mucho sentido. Por lo menos a mí me hacían sentido antes de tener la formulación teórica, y ahora, por supuesto, mucho más. Y por cierto, ahora me interesa mucho más, sobre todo, difundir esas ideas y hacer pedagogía de esas ideas, que yo creo que falta harto por hacer todavía. Yo creo que tú tocas un tema que es súper importante, que aquí comentaba recién una de las personas que nos está viendo, que dice: mi abuelo murió durante la UP, mi abuelo también murió durante la UP. Yo tuve en mis manos en algún momento un manuscrito, o sea, una publicación que hizo el Mercurio, Los 1000 días de la Unidad Popular, se titulaba. Entonces tú ibas leyendo todos los titulares que iban saliendo respecto de el MIR, la Ramona Parra, todos estos grupos terroristas, todas las cosas que hacían, cómo en el fondo fueron violando gente, quemando a gente viva en sus casas, etcétera. Sobre eso no hay mayormente ningún trabajo que al menos se haya dado a conocer con la fuerza e importancia que han tenido trabajo respecto de los detenidos desaparecidos o violaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces, hay un asunto, además, no sé cómo lo ves tú, Emiliano, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Una cosa es la pretensión de que los derechos humanos solamente los viola el Estado. O sea, si a mí llega el MIR, ¿no es cierto?, y me quema viva con mis hijos, no me violaron los derechos humanos. Esa es una cosa, y que además lo peor de todo es que esa convicción está muy instalada en los organismos internacionales, que hoy día destruyen la posibilidad del Estado de defender los espacios entre los ciudadanos y sus derechos, horadando la calidad de vida entre los ciudadanos, fomentando al final, ¿no es cierto?, una especie de guerra civil, como lo que vivimos nosotros, sí, a través desde esa idea, porque si Human Rights Watch o el INDH entendieran que los derechos humanos tienen que ser respetados por todos y que no solamente son violados por el Estado, sería un mundo muy distinto. Solamente esa idea te cambia absolutamente la percepción de los asuntos cómo uno los aborda y cómo estamos enfrentando la crisis de la violencia que surgió el 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, mira, yo creo que hay una percepción como, digamos, o una aplicación, si se quiere, y una idea muy difundida, y que todo el mundo, digamos, se compra hoy día, que básicamente los derechos humanos los viola el Estado, ¿ya? Que a mi juicio tiene algo de razonable, es decir, el poder estatal actuando contra las personas, digamos, violando sus libertades, qué sé yo, sus derechos fundamentales, etc. Creo que eso tiene mucho sentido. Pero la Constitución chilena también, y esto es algo en lo que la Constitución chilena fue precursora, digamos, tiene instrumentos que son específicamente también para proteger esos derechos fundamentales, ¿ya? Pero no solo de parte de una violación del Estado, sino que de cualquier particular. Y eso es lo que se llama el recurso de protección, que es la acción de protección, pero se llama recurso de protección, ¿ya? Uh-huh. Es decir, ahí desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista dogmático, constitucional, existe una herramienta, digamos, que en los hechos representa la tesis contraria. Es decir, que, bueno, también los particulares tienen hoy día los instrumentos jurídicos, y existen instrumentos jurídicos para que los particulares puedan reclamar violaciones a los derechos fundamentales por parte de particulares. De hecho, eso así lo establece el artículo 2. Y por otro lado, ya mucho más relacionado con la contingencia, yo creo que hasta el INDH tiene un problema teórico y dogmático con esto. Si el INDH se querella contra quienes resultan responsables porque hablan, digamos, contra Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico.
es decir, el Instituto de Derechos Humanos, que sostiene la tesis de que los derechos humanos solo los viola el Estado, contradice su tesis en los hechos, porque ellos se querellan por una situación particular contra quienes resultan responsables por denostar y decir un par de cosas respecto de que que por cierto puede haber sido, digamos, deleznable las actitudes, pero bueno, el IDH que en otras ocasiones no ha querido defender, digamos, a personas que se sienten vulneradas sus derechos fundamentales, en este caso lo hace. ¿De qué te habla esto? En el fondo, de que acá hay una manipulación también de la discusión de los derechos fundamentales. Perdón, tengo un poco de tos porque tuve coronavirus y yo con neumonía, así que estoy así... No vaya a contagiar. Claro, ya no tengo por suerte, pero todavía me quedan algunas secuelas. Entonces, resulta que hay un problema ahí de la concepción acerca de cuáles son los derechos fundamentales, ¿ya? La izquierda, a nivel internacional y sobre todo, nos ha hecho creer que hay cosas que son derechos fundamentales que en realidad no lo son. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿ya? Que es un tema, digamos, entre comillas, porque no lo es, entre comillas, lo más suave que hay respecto a esto, pero también un montón de otras cosas, ¿ya? Hoy día, no sé si ustedes conocen los principios del Yogyakarta, que son como lo que rige, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, el tema de la identidad de género, de la cultura LGTBIH, etc. Entonces, la izquierda ha tenido en este sentido un trabajo muy profundo, haciéndonos creer que esos son derechos fundamentales, que son casi las instituciones internacionales que los han establecido, y eso no es así, no es así. Y en realidad a nosotros se nos engaña, porque ustedes, cosas que vean, hasta los políticos repiten, Chile está cumpliendo los compromisos en derechos humanos respecto de la dignidad, de la diversidad sexual, etc. Y no son propiamente derechos humanos, lo que está establecido son ciertas recomendaciones, pero nos mantienen engañados, y así también nos quieren engañar llevando esta iniciativa al Congreso y legislando sobre ella. A propósito, por ejemplo, el tema de la autonomía progresiva de los niños, eso no existe. No está en los derechos de los niños, digamos, en la Declaración de los Derechos del Niño. Son interpretaciones que hace la doctrina, antojadiza en algún sentido, completamente discutible, no son derechos, pero a nosotros se nos vende por eso. Entonces ahí... Emiliano, yo te quiero hacer una pregunta. Que hay que hacer. Te quiero hacer una pregunta que me la han hecho mucho, que no la sé contestar. La ONU nos quita soberanía a través de todos estos convenios internacionales que le ponen un bonito título, los derechos de la niñez. ¿Quién podría estar en contra de los derechos del niño, niña y adolescente? O sea, el titular es bonito. Sí. Pero estos son todos, ¿no es cierto?, cláusulas que vienen de contrabando en convenios internacionales que firma Chile en muchos casos, no en este caso específico porque este es un tratado sobre los derechos del niño y la niña. Pero la pregunta es, si nosotros renunciáramos a la ONU para no perder soberanía, porque lo que está claro es que lo que se establece en estos pactos, en estos acuerdos internacionales, están por sobre nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, uno como que el parlamentario pierde sentido, porque no puede regular algo que ya lo regularon a un nivel más arriba, que al nivel de los tratados internacionales. Entonces, ¿cuál sería el costo para Chile, por ejemplo, de salirse de la ONU para no seguir perdiendo soberanía? A ver, bueno, lo primero es decir que no es tan claro, hay una discusión al respecto, de hecho una discusión que tiene hoy día en Chile el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema, respecto de cuál es el carácter que tienen los tratados internacionales en nuestra legislación. ¿Son superiores, son supralegales, son más importantes que nuestras normas constitucionales, por ejemplo, o están sometidas a la Constitución? ¿Ya? Y si están sometidas a la Constitución, tienen que adecuarse en lo que compete, digamos, a nuestra Constitución, ¿cierto? Bueno, hasta ahora esa contienda no se ha resuelto, es lo que se llama el principio de convencionalidad, ¿ya? No se ha resuelto de forma clara. Hay un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, que está en segundo trámite constitucional, que resuelve esta contienda, pero la resuelve desde el punto de vista ideológico, es decir, los tratados tienen un carácter supraconstitucional, por lo tanto nos regulan prácticamente más que nuestra Constitución, y ahí sí se aplica la tesis de que finalmente estamos perdiendo soberanía, porque digamos, unos tratados que escribieron unos señores en Nueva York, digamos, tienen influencia sobre los chilenos sin que nosotros podamos, digamos, decidir sobre su contenido ni nada, ¿cierto? Pero resulta que hoy día prevalece, por suerte en Chile, la tesis de que esos tratados tienen un carácter infraconstitucional y por lo tanto tienen que adecuarse a nuestras normas. Yo creo que aquí, como decía hace un rato, hay mucho de mito de teoría. En el fondo siempre nosotros hemos caído y nos han hecho creer que finalmente casi todas las disposiciones que emanen de los órganos internacionales, ya sea la ONU, la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera,
tienen un carácter de, digamos, coercitivo respecto de nosotros, que nosotros tenemos que obedecer. Y la verdad es que muchas de esas cosas no tienen un carácter coercitivo, muchas veces son recomendaciones. Por ejemplo, se nos ha hecho creer o se nos hizo creer en algún momento que lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Chile y el Móvil H, no sé si ustedes lo recuerdan, que teníamos que legislar sobre el matrimonio gay, etcétera, si no estamos sometidos a las penas del infierno. La verdad es que eso, una recomendación entre particulares, digamos, es decir, le competía solo, no establecía ninguna obligación de que nosotros aprobáramos el matrimonio gay, pero sí se vendió como si fuera eso. En realidad, la única obligación era presentar un proyecto. Emiliano, por ejemplo, entiendo muy bien que son solamente recomendaciones, pero ¿qué pasa en el sentido, por ejemplo, de lo que estaba pasando hace poco, que Michelle Bachelet empezó a presionar bastante de que había que soltar a los criminales de la cárcel por el tema del COVID? Entonces ella dio una conferencia clara con respecto a ese tema, que luego la empujó muchísimo también acá a la izquierda y terminó en un indulto de 13.300 criminales. Entonces tú puedes decir que son sugerencias, pero normalmente esas sugerencias terminan siendo tomadas casi como algo impuesto. Y la pregunta, y aquí puede ser un poco conspiranoico, pero te puede decir la ONU, sugerencia es como cuando tú estés trabajando en una empresa y tu jefe te sugiere hacer algo. Puedes decir, ok, es una sugerencia, pero la vaya a tomar o no. Yo me imagino que más o menos así la relación con la ONU, ¿no? No, de todas maneras, o sea, a ver, también hay un tema, si me lo pregunto de forma personal, o sea, yo creo que Chile tiene que hacerse valer en todas estas instancias internacionales, como un Estado soberano que es, en teoría, igual al resto, igual a Estados Unidos, igual a Francia, igual a España, igual a Inglaterra, o el Reino Unido, ¿cómo se llama? A China, si se quiere, ¿cierto? El tema es que, claro, el peso específico que tiene Chile en el concierto internacional, en el fondo también lo mantiene en una posición, digamos, relativamente marginal respecto del centro del poder en esta instancia. Pero sí lo que tiene que hacer Chile, y ahí yo creo que sí falta un poco de carácter, más bien de la institución, o sea, de quienes dirigen el país, de quienes gobiernan, de quienes tienen que responder también por los intereses de la nación y la seguridad de Chile en el mundo, es que tiene que hacer valer también su punto de vista. Es decir, hoy día, por ejemplo, el caso que tú ponías, por ejemplo, a propósito de liberar a estos presos, eso en particular fue una ley que presentó el gobierno para indultar a personas que estaban que tenían ciertas condiciones que voy a llevarlo. No, Emiliano. El gobierno presentó un proyecto para indultar a personas, para conmutar las penas de los adultos mayores que estuvieran más de 70 años y los que tuvieran más de 65 que les quedaran habrían cumplido más de la mitad de la condena. Eso afectó a unas 3.000 y tantas personas, pero lo que dice Cripto es que después se indultó a 13.300 y tantas personas que corresponden al 30% de la población penal. Quedaron en libertad por este llamado a la ONU. Entonces, yo te quería preguntar... ¿Eso en Chile? Sí, me preguntan a cada rato a mí, ¿qué pierde Chile con salirse de la ONU? ¿Cuál es el costo o cuál es el beneficio de estar y cuál es lo que perdería de salir? Yo creo que al final del día la ONU es el centro de operaciones del mundo. Es decir, más allá de las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales se dan dentro de la ONU. En el fondo, salirse de la ONU desde el punto de vista, digamos, político, Chile pasaría a ser una especie de paria en el mundo. Yo creo, no sé cuántos países han salido de la ONU o han tenido esa intención, pero está en esa situación. Ahora sí, yo creo que hay instituciones de las que hay que salirse. Es decir, por ejemplo, a propósito de algo que hizo Trump, que se salió del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, yo creo que esas cosas sí hay que denunciarlas. Y lo que pasa en Chile es que precisamente eso no ocurre, no existe una denuncia porque hay una concepción equivocada, no hay carácter. Yo no conozco específicamente lo que piensa el presidente respecto a esto, pero sus asesores me parece que no han ido en el sentido correcto. Recordemos lo que pasó a propósito del pacto, o sea, la firma del tratado del año 2018, del tratado de la migración, ¿cierto? Hubo un problema ahí hasta el último minuto porque hay una indecisión por parte del gobierno cuando era clarísimo que no había que firmarlo, digamos. Entonces, yo creo que habría consecuencias desde el punto de vista político, comercial, etcétera. Sí, a mí me gustaría, Emiliano, recordar aquí que cuando estaba todo el tema de la primera línea y se hizo público, digamos, el problema de los
balines en los ojos, etcétera. Yo no sé si ustedes vieron la noticia, pero hubo un momento en que hubo una amenaza de todos los portuarios a nivel mundial de no recibir productos chilenos. O sea, esta cuestión es un poco, bastante bien como lo insinuaba Crypto, ¿no es cierto?, te sugiero, pero luego también es extremadamente difícil porque Chile no sobrevive sin las relaciones comerciales con el mundo. Y cuando el mundo está capturado por una determinada ideología, lamentablemente son ellos los que un poco ponen la música que hay que saber ir bailando y moviéndose. Y en eso uno podría decir que gente como el señor Gutiérrez, al cual me gustaría entrar, me gustaría entrar en su caso porque es un personaje, digamos, es prácticamente como si uno dijese, él encarna todo el arquetipo, en términos junguianos, ¿no?, del comunista clásico, porque como que no tiene nada diferente, como que él ha nacido muchas veces y es una copia de muchos otros que han nacido, hasta la barba, digamos, ¿no? Me la copia. Claro, te la copia. Y entonces, el caso de él, digamos, ¿cómo lo están llevando ustedes? ¿Cómo creen que se va a ir desarrollando? ¿Y cuáles son también los peligros que implica? Salto de la ONU a Gutiérrez, porque obviamente que acordémonos que la Comisión de Derechos Humanos hoy día tiene entre sus integrantes al señor Maduro, y acordémonos que la señora Bachelet es una socialista que es la que está también dirigiendo el tema. Entonces, no es que el señor Gutiérrez en el concepto internacional no tenga un peso específico diferente del que tiene Camila la Buena, no sé, pues por decir, ¿no? Claro. Mira, yo creo que, reiterando una idea que dije hace un rato, hoy día existe una concepción de los derechos humanos, digamos, que está absolutamente manipulada y que eso va a generar más problemas. Es decir, no creo que con esto se esté haciendo un avance. Yo, al contrario, lo que va a pasar es que, claro, se van a empezar a meter una cierta cantidad de cosas en lo que son los derechos humanos. O sea, yo le firmo, espero que pase así, digamos, pero yo le firmo que si es que llegan a cesar en el cargo Gutiérrez, o Gutiérrez va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que se le violaron los derechos humanos a ser electo, etcétera, etcétera, o lo que sea, digamos, el invento que sea. Porque ellos están dispuestos a eso, digamos, están dispuestos a inventar ciertos derechos que puede tener algo de razonable y hacerlos pasar por derechos humanos. Lo que pasa es que eso después va, digamos, a rebajar todo el valor, digamos, que tienen los derechos humanos. Y a propósito de ese mismo tema, nosotros iniciamos el requerimiento contra Hugo Gutiérrez precisamente porque creemos que hay que defender las instituciones y la democracia. Hoy día la Constitución cuenta con esas herramientas. Y una de esas herramientas es precisamente la cesación del cargo de aquellos parlamentarios que tienen un compromiso ético y jurídico superior al resto respecto de la democracia. Y creemos que es necesario que esa herramienta se ejecute, se ejerzan. Nunca se ha destituido un parlamentario en Chile en democracia, digamos, pero hoy día sí están, dadas las condiciones sociales y las conductas que tuvo el diputado Gutiérrez, creemos que es necesario que esas herramientas se ejecuten y el Tribunal Constitucional tiene la competencia para eso. La Constitución se lo da y en ese sentido creemos que debe ejecutarse. Ahora, evidentemente, como lo comentaba recién, es un caso que es difícil. Ha habido muy poca requerimientos de este tipo. Hubo uno en el año 97, me parece, contra Francisco Javier Errázuriz y uno contra Alejandro Navarro, los dos obviamente rechazados, que son los únicos antecedentes que tenemos hoy día para poder iniciar este otro. Pero yo creo que existen hoy día los argumentos jurídicos y los hechos, digamos, lo demuestran, para poder iniciar y buscar una cesación del cargo, o si se quiere una destitución de Hugo Gutiérrez. Lo terrible de Hugo Gutiérrez, más allá de que pueda pensar diferente y pueda ser radical en muchos pensamientos, es una persona que subió una imagen haciendo una analogía a la muerte del presidente. Lo haya hecho él o no, ya lo haberlo subido en su Twitter ejerciendo un cargo político, a mí me parece espantoso, y eso le sumamos el hecho de que él ha dicho públicamente que él no cree en nada creado en el gobierno militar, no cree en la Constitución, entonces está legislando, está ahí en el Congreso una persona que no cree en el sistema que está actualmente. Entonces, ¿cómo podemos permitir la continuidad de una persona así? O sea, de partida él dice que no le reconoce valor a una institución creada en el gobierno militar como fue el Tribunal Constitucional.
Pero resulta que digamos, en la constitución de Pinochet, si se quiere, o en el gobierno militar también se creó el Congreso Nacional, que elige diputados, digamos, y dentro de los cuales es un representante. Entonces es como, ya, bueno, en fin, ahí uno ve también como, en el fondo, los comunistas juegan también un poco a salvar, como manotazos de acá, o siempre están jugando un poco el juego retórico para poder conseguir su objetivo, pero la verdad, muy pocas veces tienen, yo diría que nunca tienen razón, ¿ya? Hay que, en ese sentido, creo que hay un dato, ojo, eso quería comentar, que Hugo Gutiérrez presentó una querella, no sé si ustedes sabían que se inhabilitaron 2 ministros del TC para poder conocer. Fue porque Hugo Gutiérrez presentó una querella por una cosa X, digamos, pero también ahí jugó un poco, digamos, el juego de la política, un juego político, si se quiere, jurídico. Presentó una querella, claro, porque sabía que tenía 2 alternativas: o se inhabilitaban los ministros o no se inhabilitaban, que efectivamente no debieron inhabilitarse. Y resulta que finalmente se terminaron inhabilitando, lo cual lo favorece desde el punto de vista, de los votos finales. Anuló 2 ministros que presumiblemente podrían votar en contra de él, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo al meterle una querella y obligarlos a inhabilitarse, porque si no se inhabilitaban y a él lo destituían, él iba a decir de que habían 2 ministros que no debieron haber fallado porque estaban con un litigio pendiente y por lo tanto tenían, ¿no es cierto?, que tenían que abstenerse. Entonces, los ministros caen en este juego sucio de Gutiérrez, se inhabilitan y con eso le despejan la cancha para que otros ministros que pueden ser más favorables a él fallen a favor de él. En el fondo, lo que él hizo fue sacar a jugadores de la cancha. Ahora, ¿cuáles son los efectos políticos porque está toda esta entrevista a María Elisa Abraham, donde ella desprestigia a Aróstica, desprestigia a los jueces de la Tribunal Constitucional, en que uno tiene distintas lecturas? Uno podría leer que hay una movida política del gobierno, que el gobierno pudiera no interesarle o no querer que se destituya a Hugo Gutiérrez, básicamente porque sería otro caso como los 30 pesos, no solo los 30 pesos, sino con los 30 años sería otra mecha que podría apagar la hoguera con benzina. Entonces, sí, de alguna manera, ¿existe ese temor de parte de ustedes de que María Elisa Abraham esté de alguna manera prejuiciada en el sentido de que ella puede actuar en contra de los intereses de Chile o a favor de los intereses de Gutiérrez por razones políticas? Bueno, la verdad no me atrevo a dar una respuesta categórica respecto a eso. Más bien creo yo que siempre puede haber elementos de ese tipo que puedan influir en la opinión de todos los ministros, es decir, tanto de la presidenta, digamos, del TC, como del resto de los ministros. Creo yo están todos en el fondo dentro de este juego político también, y también recordemos, ha sacado mucho a la palestra, digamos, el Tribunal Constitucional a propósito de las declaraciones que dio a finales de abril y todo lo demás, las acusaciones de corrupción, etcétera. Entonces, ese enlodamiento finalmente a todos lo influye de alguna manera. Pero creo yo que existen hoy día, o sea, más allá del asunto político, creo yo que estamos en una situación tal que es necesario que las instituciones en Chile funcionen. Es decir, hoy día el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de demostrar que en Chile las instituciones funcionan. Lamentablemente vimos desde octubre hasta el día de hoy, si se quedó un poco antes quizás, que las instituciones no funcionaban, que no se respetaba a Carabineros, que la autoridad no ejercía su autoridad para poner, digamos, coto o freno a la suerte de insurrección que se estaba generando. Y creo que hoy día sí se puede demostrar que nosotros, digamos, la Constitución chilena, el ordenamiento jurídico chileno, tiene las herramientas para poder quitar a aquellos que buscan, de alguna manera, subvertir el orden y finalmente destruir la democracia, ¿ya? En ese sentido, nosotros creemos que esto es un acto de, precisamente, protección de la democracia, con el fin de que un parlamentario que hoy día tiene un deber, como decía, un compromiso ético de respetar la Constitución y las leyes, y además un compromiso jurídico más elevado, que se le otorga a la Constitución, debe ser necesariamente cesado en el cargo, ¿ya? Independiente de las consecuencias que pueda tener eso desde el punto de vista político, hoy día es necesario hacerlo, porque tendría un valor pedagógico para el resto de la clase política y, por cierto, para el resto de la ciudadanía. Emiliano, para los que se incorporaron tarde, contarle a los que se incorporaron que Emiliano García es abogado, vivió en La Pintana hasta hace muy poco,
estudió en la Universidad Católica y hoy día es parte del equipo que está liderando los alegatos para la destitución de Hugo Gutiérrez en el Tribunal Constitucional, contratado por parlamentarios de la UDI, entiendo. Aquí me preguntaban recién, y lo otro, contarle a toda la gente que está aquí en el programa que el canal de YouTube de Vanessa Kaiser es Esfera Pública, por si ustedes se quieren suscribir. Yo les recomiendo suscribirse porque ahí son palabras que valen las que uno escucha en los comentarios semanales de Vanessa. Esfera Pública, YouTube. Me gustaría preguntarte, Emiliano, lo que preguntaba recién uno de nuestros televidentes, dice, ¿cuándo se corta el quieque? Porque yo leí la semana pasada que se habían rechazado, eran 15 días que tenía el Tribunal Constitucional para escuchar las pruebas, sí, y que había un abogado que se había enfermado, y ese abogado aparentemente eres tú el que se enfermó, ¿no? Sí, soy yo, sí, con coronavirus. Entonces que Hugo Gutiérrez tiene la suerte de que esto se había dilatado porque Emiliano García, este abogado que está aquí tan joven de 30 años, estaba enfermo de coronavirus. Entonces, ¿cuándo se corta el quieque? A ver, hoy día estamos en el término probatorio, y el término probatorio vence el 24 de junio, es decir, la próxima semana, un par de días más. Y posterior a eso viene el proceso de la decisión, y eso obviamente implica que el tribunal tiene que ponderar las pruebas que nosotros presentamos, que vamos a presentar, y digamos, poner la causa en tabla para su conocimiento y tomar una decisión. Eso, digamos, no tiene un plazo, digamos, así tan claro, pero yo estimo que esto va por lo menos después de la presentación de las pruebas, etcétera, va a seguir siendo noticia, porque como les comenté, se ha dado muy pocas veces, digamos, en democracia que se promueva la cesación del cargo de un parlamentario, y nosotros creemos que tenemos los antecedentes suficientes para ello, y por supuesto va a ser noticia, pero yo estimo que por lo menos de aquí a 2 meses quizás podríamos tener una noticia, digamos una locuración, nunca se sabe, y también depende de muchas cosas como la pandemia, etcétera, etcétera, pero Emiliano, lo que estábamos analizando hace un tiempo con Gonzalo era ¿qué es lo que pasaría con Hugo Gutiérrez? Porque ya hay gente que saca carteles con él, como el luchador del pueblo, que lo martiriza, que dice que esto es como... A ver, nosotros sabemos que en las situaciones de anomia, como la que se está viviendo en varias democracias del mundo, no solamente la nuestra, lo que termina sucediendo, ¿no es cierto?, es que o hay una guerra civil, y de ahí viene un tirano del sector que sea, o hay algún populista, hay alguna figura que logra reunir los consensos y los apoyos, y sobre todo lo hace en este mundo donde el que es más víctima es el que al final la lleva, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si él apareciera como una víctima de, digamos, el sistema político, de este capitalismo rabioso, de todo todos los males que son invisibles, porque es como Satanás, ¿no es cierto? El capitalismo, el neoliberalismo, el modelo, el sistema, todas estas cosas que son como que nadie los puede ver, pero ahí están, claro, son los males. Claro, entonces, si él apareciera ahí como la víctima de todo esto, y parte importante de la gente se sintiera identificada con ese ser víctima, y se le diera la misma importancia en los matinales que tiene, por ejemplo, Lavín, no sé, por mencionar claro. A alguien que se me ocurre, no sé por qué, digamos, no es una cosa que yo la realidad. No hay es como que hay, de alguna forma no habría un peligro ahí que se está corriendo en el caso de que ustedes logren la victoria. Sí, bueno, es verdad lo que tú dices, pero ese yo creo que es un riesgo que siempre corremos, porque hay que hacer, y me imagino que ustedes que se dedican a las comunicaciones lo tienen mucho más claro. La izquierda en este país tiene la posibilidad de convertir a cualquier persona en un referente, y no solo en un referente, en un presidenciable. No vamos tan lejos. El caso de Isquiasiches, una niña, digamos, no sé qué edad tendrá, pero que no le ha demostrado nada a nadie. Bueno, es médico, eso es algo, digamos, importante en este país, pero que hoy día aparece con una valoración impresionante en las encuestas. Pero eso es porque es un trabajo de medios detrás. O sea, a la gente le han metido de alguna forma, si se quiere, ocupando una palabra poco académica, a Isquiasiches como la referente, la opositora a todo esto que está pasando, al mal manejo del gobierno, etc. Entonces, creo yo que no sería distinto en el caso de Hugo Gutiérrez, sobre todo dado que sería una especie como de derrotado en batalla, digamos. Además,
un diputado electo democráticamente, que lo sacaron porque el odio a la derecha, etcétera. Yo creo que sí corremos ese riesgo, pero ahí también nosotros tenemos un desafío de ir con la verdad por delante, es decir, la verdad es que tanto en este caso como en otros, acá lo que estamos haciendo es defender precisamente la democracia de una persona que tiene un comportamiento poco ético y decididamente incluso contrario a la ley, y eso no lo digo yo, es cosa de haberlo hecho. ¿Cuáles son las pruebas, perdón, Cristo, cuáles son las 3 pruebas que tú dirías para la gente que nos está escuchando, que no, a lo mejor no está muy enterada del caso, más fuertes contra Hugo Gutiérrez? ¿Cuáles son los hechos sobre los cuales se le acusa más fuertemente que podrían terminar en su destitución? Bueno, los, digamos, hechos centrales son, en primer lugar, están los videos, digamos. Hoy día, el asalto al cuartel, el asalto al cuartel Moncada, como lo cual, el ataque al cuartel en Iquique, que fue en diciembre, o creo que fines de noviembre. En segundo lugar, están los hechos que ha promovido por Twitter. Hoy día, las redes sociales son pruebas documentales, es decir, hoy día, y esto es cosa del resto del mundo, las fake news, cuando uno inventa cosas de la gente, cuando uno dice cosas, las redes sociales han servido como vehículo para eso. Y hoy día, Hugo Gutiérrez ha difundido, digamos, ese discurso de odio, de incitación a la violencia, no solo los que ustedes, digamos, los más conocidos, no sé si recuerdan uno, Antofagasta La Lleda, cuando aparecía quemándose un carro de carabineros, y aparecía gente apiedrando carabineros, sino que muchos otros. Está el caso, por ejemplo, de los niños del taller de Encapuchados, que es un taller que tienen de forma permanente, tengo entendido, en Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, el Partido Comunista, en el que le enseña a los niños a encapucharse, le enseña, la verdad, un montón de cosas que están relacionadas con el discurso de odio, y que ya lo vimos, la Defensoría de la Niñez, que nadie podría acusar que es de derecha, digamos, me imagino que ustedes lo saben, sí manifestó que había algo que estaba mal ahí, que atentaba contra los derechos de los niños, y de hecho presentaron una denuncia en el juzgado de familia. Y hay una serie de otros hechos, digamos, que están relacionados, que son tweets de incitando al odio, incitando a la violencia, que nosotros hemos presentado. Y yo diría que muchos de ellos son mucho más elocuentes, digamos, dado el contexto en el que estamos viviendo. Y ese contexto no puede ser ajeno, digamos, a la toma de la decisión. No es solo que él haya dicho eso, sino que en qué circunstancias la decía. En circunstancias en que había cientos y miles de carabineros heridos, en el que en Plaza Italia todos los días quedaba la escoba con carabineros heridos. Y creo yo, eso sí debería ser considerado, puesto que no se puede estar ajeno, no se puede abstraer a la situación que se está viviendo, por lo menos desde que se vivió, digamos, de octubre hasta hace poco, marzo, quizás, y que nadie sabe qué va a volver a pasar. Un tema que estaba pensando con respecto, a mí también me habían dicho lo mismo, Vanessa, de repente no era tan conveniente sacar a Hugo Gutiérrez porque con su amor al show, tal vez iba a estar en la televisión abierta, iba a liderar protestas y todo, y yo pensaba que sí, que podía ser eso, pero también tenemos que pensar en otra cosa. La izquierda sacó a Chadwick, lo sacó, y trataron de hacer lo mismo con el intendente de Metropolitano, y también amenazaron a Sebastián Piñera, y en cierta manera, si nosotros no queremos atacar a la izquierda por el show que pueden hacer, pero dejamos que la derecha lo saquen uno a uno, sería como no defender el arco y que nos metan todos los goles ellos nomás. Entonces yo creo que tiene que demostrarse que la pelea es para los dos lados, que debe haber una resistencia. No sé si opinan parecido a mí. Yo quisiera hacer una cola al comentario de Cripto para que Emiliano nos ilustre, porque nosotros hemos estado hablando acá sobre la captura del Poder Judicial por parte de la izquierda, que ya en algún minuto el ministro de Justicia algo dijo y le cayeron, ¿no es cierto?, varios bombardeos por eso. Porque ¿qué es lo que pasa? No podemos olvidarnos que no podemos partir del supuesto de que los tribunales no tienen, digamos, habrán excepciones, y de hecho esas excepciones se ven cuando fallan en contra de lo políticamente correcto y establecido. Pero nosotros no nos podemos olvidar que en estas cosas, y más encima, cuando existe la posibilidad de que haya un fallo real, se metió esta querella en contra de los dos jueces que podrían haber, digamos, actuado justamente a favor de la destitución de Gutiérrez, ¿no es cierto? Entonces, más encima encuentran como triquiñuela, y el punto es que, como el Estado de Derecho no está funcionando hace un buen rato acá,
el caso de los marinos es el más evidente, digamos, de todo. Entonces uno dice, claro, yo voy con cripto, pero mi punto, y de todas maneras creo que está muy bien lo que ustedes están haciendo, era solamente para meter un poco la reflexión de en qué personaje se puede transformar en esta cultura del victimismo, sí. pero de todas maneras que tú nos dieras un poco cuál es tu impresión de lo que pasa con tribunales de justicia hoy día en Chile respecto de su tendencia ideológica y cómo influye en los fallos en general, digamos, ¿no? Sí. A ver, una pregunta un poco difícil porque no todas las cosas, como en el fondo pueden tener, no todos los fallos pueden necesariamente inclinarse por una tendencia ideológica u otra, ¿cierto? No sé, por ejemplo, una pensión de alimentos, que sé yo, un divorcio o una demanda civil, que sé yo, una indemnización. Hay muchas de esas cosas que, claro, no tienen, pero es verdad que lo que creo yo falta en el fondo es... quizá hay un cierto activismo judicial hoy día en Chile. Eso, la verdad es que también está acreditado. Hay un libro muy interesante que escribió José Francisco García, que es un constitucionalista de Bópoli, liberal, pero el libro es muy bueno, la verdad es muy bueno, y lo clarifica bastante bien, en que hay una cierta tendencia de parte de los jueces a fallar a favor de determinadas causas, etcétera, etcétera. Y creo yo que es una tendencia que va a seguir creciendo. ¿Y en qué está cómo se hace esa diferencia en el fondo? ¿Por qué? ¿En qué momento se puede inclinar la balanza, creo yo? Yo creo que lo primero, incluso más importante, quizás voy a decir una idiotez para usted, sobre todo, Vanessa, que tú estudiaste un doctorado en ciencia política, yo tengo esa idea, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que falta realmente en Chile? Y más que en Chile, a la derecha le falta organización. O sea, las ideas están, y las ideas las podemos seguir profundizando, y está bien, y ojalá que siga así, y me parece excelente. Pero hoy día falta organización que presione finalmente, no solo a los políticos, también a los jueces. Ustedes, no sé si vieron el caso de la semana pasada, o antepasada me parece, de la adopción, digamos, de dos señoras lesbianas, de un niño, que es un caso completamente tramado. Es decir, aquí hay un abogado que organizó esto, que se concertó con esta señora, que hizo un falso juicio en el que no había un contendor, que buscaron la jueza exacta para que les fallara a favor, y claro, obviamente, si todas esas cosas, condiciones se dan, evidentemente fallaron a favor. Pero ¿cómo se hace eso para buscar el juez? ¿Cómo se hace eso? Porque démosle el contexto. Aquí hay una pareja, una era extranjera, otra chilena, mujeres, sí, lesbianas, que, ¿no es cierto?, y por inseminación artificial tienen un hijo, ¿no es cierto? Sí. Y quieren las dos ser reconocidas como madre, y la legislación chilena no permite que las dos sean reconocidas como madre. Entonces, como la legislación no se lo permite, ellas se ponen de acuerdo en que, siendo pareja, o sea, no es que estuvieran peleadas, ni que estuvieran separadas, ni mucho menos, claro, siendo pareja, se ponen de acuerdo en ser contendores. Y una le presenta una querella a la otra, presenta una querella a la otra madre, para que le reconozca en el derecho de que ella también es madre. Entonces, exacto, en el fondo, y con eso, y aquí viene la pregunta, se ubica justo la jueza, la sala, la corte, donde el juez va a fallar a favor de ellos y falla en contra de la legislación chilena. O sea, lo que hace el juez es saltar la normativa jurídica chilena e inventa un fallo que deja en una situación imposible al registro civil, porque el registro civil no tiene cómo legalmente acoger esa solicitud de que haya un certificado con dos madres. Pero en el fondo, exacto, lo que hace la jueza es legislar, se arroga el poder del Parlamento, del Congreso de legislar, y ella legisla en su fallo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, ¿cómo se hace eso de encontrar justo los jueces para que justo la causa sea fallada de esa manera? Hay muchas triquiñuelas, digamos, que están muy mal vistas y algunas son sancionadas, pero la más común es que se presentan muchas demandas. Entonces, el sorteo, digamos, de alguna forma, se presenta la misma demanda muchas veces, digamos, en los distintos tribunales competentes, y según eso, bueno, donde está si llega, digamos, cuando llega a la corte, al tribunal que a mí me interesaba, bueno, las demás, yo me desisto de las demás, abandono el procedimiento, la retiro. Es más o menos eso, básicamente. Yeah. Y ojo, hay una carta muy buena hoy día en el Mercurio, se la recomiendo harto, porque explica más o menos jurídicamente, pero muy simple, todo lo que está detrás de este juicio falso, digamos, que la escribió Fernando Ugarte Vial, que es un abogado bien conocido.
ahí en el fondo explica qué es lo que está pasando acá, que en realidad qué debería pasar, que la Corte Suprema debería anular ese juicio y esto debería quedar, digamos, foja cero, puesto que no hay verdaderos contendores, hay dos personas que están de acuerdo que ficticiamente se inventan, digamos, un pleito jurídico. Entonces, bueno, ahí hay un caso concreto, yo creo, como también de cómo se utiliza el Poder Judicial en estas situaciones, pero creo yo que, y como lo reitero, creo que falta bastante hoy día organización por parte de esos grupos de derecha. En este caso concreto, a lo mejor podrían ser un grupo de abogados que se ponga un nombre X y que esté dispuesto a solicitar una apelación a esto, porque aquí hay además de haber un problema jurídico, hay un problema del fondo del proceso, ¿cierto? O en otras instancias. Pero el problema es que hoy día la derecha está muy reducida ¿a qué? Muchas veces al mundo privado, que está muy bien y que lo valoro y que me parece excelente, pero también hoy día necesitamos fuerza en el mundo público. Si nosotros tuviésemos una derecha medianamente fuerte desde el punto de vista social, yo le aseguro que el 18 de octubre hubiese sido un cuarto de lo que fue, o probablemente no hubiese existido. Si el problema en Chile es precisamente ese, que la derecha se deja estar. Yo soy muy seguidor de la política española y me doy cuenta, los españoles, con toda su pasión y todo, son gente que finalmente igual se organiza y la derecha española sí tiene ese sentido patriótico que a nosotros a veces nos aflora solamente cuando estamos contra la espada y la pared, pero no hay una promoción de ideas en el espacio público. Sí, no hay, por eso está Esfera Pública, el canal de Vanessa Kaiser en YouTube, para que usted, si está escuchando, se suscriba a Esfera Pública. Yo te quería hacer una pregunta, porque uno puede destituir a un parlamentario, ¿no es cierto? Sí. Podría, no ha pasado. Se pueden destituir a los ministros. Y que los auditores sepan que no existe la justicia en una destitución parlamentaria, existen solamente, o sea, de un ministro, existen solamente las mayorías. O sea, todo lo que ustedes ven en el hemiciclo donde alegan y donde dan razones, valen nada, porque lo que no se hace es justicia. El que tiene la mayoría simple es el que logra destituir al otro. O sea, no hay justicia. En el caso del Poder Judicial, ¿cuál es el control que tenemos nosotros los ciudadanos? ¿Qué garantías tenemos de que el Poder Judicial va a aplicar la justicia? Porque ¿cómo se hace para destituir a un juez? ¿Cómo se organiza la derecha? ¿Cómo se organiza, ¿no es cierto?, la sociedad para protegerse de este poder, que es uno de los tres poderes del Estado y que ha pasado a ser como el poder dictatorial? Porque este poder se arroga facultades que no tiene. Se arroga la facultad, ¿no es cierto?, legislativa, se arroga la facultad de definir políticas públicas. Por ejemplo, sí, el Poder Judicial con sus fallos puede cambiar lo que está definido en el presupuesto de la nación. Entonces, las prestaciones de salud, las prestaciones sociales. ¿Cómo se defiende la sociedad del Poder Judicial? Hoy día la verdad existen, en el derecho chileno, el ordenamiento jurídico, pero muy pocas instancias en las que sea efectiva esta protección, entre comillas, del Poder Judicial. Yo te diría que lo más importante en este caso es más bien lo que puede presionar, digamos, la ciudadanía a los políticos, que son los que legislan finalmente, los que hacen las leyes y los que influyen, y al Poder Ejecutivo en las decisiones que toma el Poder Judicial finalmente, porque a pesar de que son poderes distintos, el contrapeso de poderes es bastante parejo en ese sentido. La verdad es que más que eso hoy día no se puede hacer, pero sí hay una cosa, es decir, y yo creo que una lección que hay que aprender, ojalá la aprendamos, digamos, por último, ya la debimos aprender hace, no sé, desde el 2011, el 2006, de la Revolución Pingüina, pero ojalá la aprendamos ahora, es que falta hacer ruido, es decir, a lo mejor no siempre vamos a tener las mejores soluciones, pero sí hace falta una derecha organizada que plantee los problemas, que no tenga miedo a decir lo que piensa, ¿se entiende? Sí, yo creo que para eso, perdona, pero el tema es la presencia de un grupo, que no se diga colectivo, porque el colectivo necesariamente colectiviza, destruye al individuo. Entonces, partamos por decir nosotros somos un grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Fíjate que lo que se me ocurre, tú sabes cómo funciona el sistema parlamentario en Inglaterra. En Inglaterra se ha elegido un ministro y tiene todos sus ministros y hay un gobierno en las sombras. Es decir, se mantiene de la oposición, de la que no salió elegida, digamos, el ministro con todos sus ministros funcionando como oposición, ¿sí? Entonces, yo pensaba, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo,
Todos los profesores que no están de acuerdo con que el colegio de profesores esté manejado por la izquierda extrema, digamos, generaran un grupo y dijeran, nosotros somos un colegio de profesores paralelo, por mucho que seamos minoritarios, no importa, pero que fueran un grupo. Lo mismo podría pasar, colegio médico, cuando tú estás hablando, a mí me ha escrito mucho un médico que me dice que por favor con Gonzalo llamemos a que los médicos voten, porque ¿qué es lo que pasa? Todos los médicos de derecha no se afilian o por no pagar, por no sostener a la gente de izquierda, etcétera, entonces tampoco votan, y luego tú tienes al colegio médico también atrapado por la extrema izquierda. Así, en todos los colegios debiese de haber, aunque fuese inicialmente un grupo minoritario, porque algo que decía uno de nuestros televidentes ahora, que decía, el tema es el temor, pero ¿cuándo a ti se te pasa el temor? Cuando tú sabes que no estás solo, cuando tú sabes que somos un grupo de 30 y de pronto, qué raro, fíjate que en 3 semanas de 30 pasamos 60 y todos estos otros 30 que se unieron estaban callados, estaban atemorizados, estaban agobiados y no querían perder su pega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se empieza a armar estos gobiernos paralelos a nivel de todas las instituciones sociales, y realmente la derecha se organiza en esos términos y dejan un poco de lado los egos, las ganas de figurar, ¿no es cierto? Y de ponerse las plumas, el ropaje de pavo real, déjenlo de lado porque hay cosas más importantes que ser el bonito de la película. Entonces uno podría realmente, porque como no somos colectivistas, luego pensamos que el afirmar nuestra individualidad tiene que ir a costa, o sea, a costa de todos los demás y ser el centro florero de mesa. Y si no somos el centro, y ese es el problema que tienen las dinámicas de agrupación que tiene la derecha, ¿no es cierto? Que en vez de ser capaces de respetar que tú y yo podemos tener ciertas diferencias, pero ¿qué es lo que nos importa? Lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? No queremos una educación capturada por la izquierda, que no queremos. Luego las otras diferencias, bueno, las conversaremos y cuando no lleguemos a puerto no llegamos nomás, ¿no es cierto? Pero el punto es ese, que yo creo que tú das pero en el clavo cuando dices que son las organizaciones sociales. Olvidémonos acá el tema de los partidos, y los partidos el partido tiene el poder que las organizaciones sociales le confieren desde la legitimidad. Exacto. Ese es el punto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, o sea, y perdón que ponga un ejemplo, pero para mí Jaime Guzmán fue muy claro en esto. Es decir, cuando formuló todo esto del gremialismo, etcétera, Jaime Guzmán no pensaba en que el partido, la UDI en este caso, o el partido que fuera, iba a cambiar Chile. Chile, en el fondo, el partido político es la punta de lanza de una lanza muy larga, llena de organizaciones sociales en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, oye, un colegio de profesores en la sombra, por supuesto. Y si son 5 profesores, da lo mismo. Da lo mismo. A los comunistas no les da vergüenza hacer organizaciones o Facebook con 3 integrantes. No les da vergüenza, porque saben lo que están buscando, lo tienen muy claro. Yo me acuerdo una vez, en Recoleta, estaba paseando, no me acuerdo, me junté con un amigo o algo así, me pasan un papel con una declaración pública sobre el tema de salud, ya no me recuerdo, 55 organizaciones, eran por lado y lado. Yo busqué ninguna organización, pero ninguna tenía más de 20 miembros, ninguna. Y ojo, esto era en Facebook, es decir, cualquiera le puede poner me gusta, hasta, oye, a un amigo decirle ponle me gusta a mi Facebook, digamos, sin necesidad como compartir. Entonces, yo digo, a lo mejor no es necesario ganar las elecciones del colegio médico. Hagamos un colegio médico que se llame Asociación Gremial de Médicos de Chile. ¿Cuál es el problema? Me parece súper interesante la posición que están diciendo los movimientos, es algo que estuve conversando hace poco también, y hay una idea que la podríamos aplicar desde ya, que a mí me parece súper interesante. Cada canal de YouTube, si se dan cuenta, los canales políticos de YouTube son todos de nuestro sector, hay muy poco del otro, en eso lo ganamos. Entonces hay que dejar de vernos como youtubers y veámonos como movimientos políticos. O sea, como ustedes están diciendo, hay fanpage de 200 y estamos hablando de canales de YouTube que tienen 10.000, 50.000, 100.000. O sea, son mucho más movimiento político que esa fanpage. En verdad, nosotros tenemos grandes movimientos políticos que se llaman Nacional Libertario, Fundación Nuevamente, Esfera Pública. Tenemos ahí, ya existen, ya hay gente que se está metiendo. Entonces, ya deberíamos empezar a vernos como creadores de un movimiento. Me gusta la palabra movimiento porque está siempre, como dice la palabra, y es lo que hacemos los youtubers al final, ¿o no? Sí. Bueno, yo creo que además ese modelo, por ejemplo, supongamos, porque a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, el Ministerio de Educación.
supongamos que tuviésemos por cada escuela 3, 4, 5 profesores que dijesen, no, nosotros ya no somos del colegio de profesores, somos del colegio de profesores Las Sombras, como dije. Y esos entraran en una red nacional, que estuviesen conectados, igual como nosotros nos conectamos acá, entre ellos apoyándose, e incluso podrían hacer que en el momento en que toman la decisión, como tenemos una profe aquí que siempre nos ve, le mando mis saludos, que dice yo soy la profe facha, y me imagino cómo tiene que vivir ella, porque yo he conversado con mucha gente que le ha tocado eso, a mí como profesora universitaria no me ha tocado tan duro, pero no es que no me haya tocado. Entonces uno dice, bueno, nosotros somos los profesores que estamos en la sombra, y ¿saben qué? Aquí vamos a dar a conocer de que nosotros no estamos de acuerdo con una dirección de la educación dada por el Partido Comunista. Y vamos a grabar cada vez que nos hagan una funa, cada vez que nos persigan, y vamos a reaccionar como agrupación. Entonces, eso podría ayudar muchísimo a que realmente se empezara este movimiento a movilizar ya en carne y hueso, no solamente en la pantalla, porque es el carne y hueso donde se gana la batalla. Totalmente. Y sí, solo una recomendación, aprovecho. Hoy día me llegó un video de YouTube de Gonzalo Rojas, el historiador. No sé si lo conocen, me imagino que sí. Sí. Que habla precisamente de esto. Se lo recomiendo mucho, dura 6 minutos, pero explica muy bien cómo se puede hacer después de la pandemia, cómo estas organizaciones, que tienen un fin distinto, digamos, a las organizaciones de izquierda, pueden empezar a operar en la sociedad. Y yo lo encontré bastante sensato. Pero al final del día eso, y también las diferencias de lado. Los comunistas tienen un principio, digamos, como interno, muy claro. Dice libertad de expresión, unidad en la acción. Y yo creo que a la derecha hoy día le falta eso, unidad en la acción. ¿Cuáles son esas ideas a las que tenemos que ir? Colegios a lo mejor no vamos a conseguir un colegio de profesores a nivel nacional en un año o en 6 meses, que sería ideal, ¿cierto? Pero colegios de profesores comunales, ¿cómo no va a haber 20 profesores de derecha en la comuna de Santiago, que ya es la comuna más grande de Chile con más habitantes, qué sé yo? ¿Conseguiríamos 20 periodistas de derecha? Bueno, es otra cosa, finalmente es lo que falta al final. ¿Sabéis cómo yo conseguiría 20 periodistas de derecha? Hablaría con 2 parlamentarios que estén dispuestos a ayudar a estudiantes de periodismo y decirle, ¿sabe, compadre, usted lo que tiene que hacer es, yo quiero que te conviertas en el mejor periodista de tu carrera, de tu facultad, de tu universidad, y te dediques al periodismo investigativo, ¿ya? Y empezar a ayudarlo, a influir, pero eso no se hace. Es un trabajo estratégico que nadie está dispuesto a hacerlo. La izquierda se lo sabe de memoria porque son dueños de las facultades, de la universidad y todo. Entonces, toda la gente, digamos. Pero no se entiende porque Álvaro Sayé, por ejemplo, no sé cuál es su tendencia política, pero un gran empresario. Él financiaba CIPER. Entonces, en el fondo, nosotros siempre hacemos lo que dijo Lenin: financiamos la derecha, la soga con que nos abarcarán. Exactamente, toda la razón. Y en definitiva, fíjate que yo no soy periodista, se dice ¿cómo se llama cuando uno, el avatar mío en Twitter dice no soy periodista? El Checho Irane no es periodista, y tratamos de armar un grupo de comunicadores para el rechazo, un WhatsApp, no llegamos a 4, se fue muy triste. Entonces, y no somos periodistas, entonces bueno, a mí me critican porque hago súper mal periodismo, yo soy súper malo periodista, como periodista, pero en realidad no soy periodista, estoy impostado. Y bueno, mira, queda re pocos minutos contarle a la gente que vino a este programa que tú eres una persona de mucho esfuerzo, por eso nosotros te invitamos al programa Facho Pobre, una persona que viene de La Pintana, que tendría todas las excusas posibles para decir a mí no me fue bien porque, echarle la culpa al empedrado, que has sido una persona muy aplicada, que estudiaste a lo mejor con crédito fiscal, no sé, crédito universitario en la Universidad Católica de Chile, que te recibiste. Que con beca, igual que yo también estuve con préstamos estudiantiles y con crédito fiscal y lo pagué, que te aplicaste, que estudiaste, que hoy día tienes una de las causas más trascendentales que en la opinión pública va a haber, que es el caso de Hugo Gutiérrez, que trabaja en la Fundación Jaime Guzmán y que no le echas nunca la culpa a nada del por qué tú estás en la posición que estás. Lo encuentro que es un ejemplo de mérito, de esfuerzo, de sacrificio. Así que yo te quiero felicitar, Emiliano, y sobre todo agradezco esta oportunidad de haberte conocido. Muchas gracias. Ha sido un honor también para mí estar con usted y la verdad la pasé muy bien porque dije muchas cosas que uno a veces se tiene que callar nomás cuando está con los amigos.
Pero es importante seguir haciendo esta labor comunicadora, digamos. O sea, para mí yo creo que esto es fundamental. Así se parte, hay que partir por algo. Quizás vamos a estar un tiempo en esto, sobre todo en tiempo de pandemia, pero el resto, digamos, de esto tiene que salir algo limpio. Hay mucha gente que ve esto y en el fondo se inspira. Solo un ejemplo, cuando estábamos, me acuerdo, yo voté por José Antonio Kast en primera vuelta, a mí me decían, oye, ¿para qué votar por el 0,1%? Pero es claro que no fue el 0,1%, digamos, y hoy día José Antonio influye en la política chilena. Yo creo que eso es lo mismo que tenemos que hacer, en el fondo general, decir lo que pensamos finalmente, y así la gente va a ir saliendo, ocupando una expresión un poco popular del closet, digamos, del closet político. Súper. Oye, Sí. me están diciendo que hay un auditor que mande el dato tuyo por si necesitan abogado. Me están diciendo y se lo voy a mandar a un amigo, a un auditor, se lo voy a mandar con tu permiso. De acuerdo, sí, no hay problema. Tremendo, oye, gran empresa que te pusiste, ojalá te vaya bien y Hugo Gutiérrez termine, de verdad que lo prefiero sentado en los matinales, que en el en serio que sí. Y bueno, ya que nombraron a Checho Irane, va a estar el jueves en el canal, así que ahí va a estar a Chechito una buena conversación. Muchas gracias, como siempre, una gran velada. Recuerden, suscríbanse, Esfera Pública, el canal de Vanessa Kaiser, que es tremendo. Yo aprendo N con la Vane, la verdad. Yo digo, los Kaiser vinieron acá a enseñarnos, y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Sí. Ahí está el link que Yo los tengo una comentarios. duda. ¿Vanessa, tú eres hermana de Axel? De Axel y de Johannes, sí. Ah, Pero no somos 3, somos 6. Lo que pasa es que las otras son bestias que están por salir a la esfera pública. Vamos a ver qué pasa cuando salgan todos. Qué tremendo. No le queda mal el apellido Kaiser. Van a ser los parras de la filosofía y la economía, ¿no? ¿Qué comen los Kaiser? ¿Cómo lo Sí, educaron? impresionante. Puro arroz integral, porque mi mamá tenía esa locura de ser vegetariana. Así que si quieren echarse a perder la vida, No. hagan como nosotros. Voy a agradecerle a todos los que nos hicieron comentarios, a todos los que están mirando. Lamentablemente no se pueden contestar todos, pero muchas gracias por su sintonía. Así que yo, por lo menos, te despido, Emiliano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Gonzalo. Buena Gracias. semana. Chao, nos vemos. Chao, Que viva la gracias. libertad. Nos vemos. Que viva la libertad.